Muy bien, esta clase está dedicada a la construcción de shapes, que vienen a ser el equivalente a las figuras bidimensionales dentro del 3D Max, es decir, líneas y distintos tipos de líneas. Vamos a comenzar de una vez. Para ello nos vamos a ir a la vista tope. Vamos a trabajar en vista tope esta vez. Vamos a ampliar nuestra superficie de trabajo y nos vamos a ir al panel crear, pero en vez de estar ahora en la pestaña de geometrías, vamos a dedicarnos a la construcción de shapes. En el segundo botón lo presionamos y por defecto estamos en la categoría de splines, que es donde vamos a permanecer, y vamos a aprender a crear todas estas líneas básicas. Vamos a comenzar con la línea. Les recuerdo que estamos trabajando con objetos bidimensionales, no poseen altura ninguno, solamente en el eje Y y en el eje X. Para crear una línea simplemente me voy a alejar un poquito más y voy a hacer un clic seco en la pantalla, luego hago otro clic seco en la pantalla y otro clic seco, único, sin arrastrar el mouse, solo un clic normal, para ir dibujando mi línea. Si yo presiono el clic, lo dejo fijo como en este momento y arrastro el mouse un poco, puedo crear curvas. ¿Okay? Y puedo crear diferentes curvas a medida que yo vaya arrastrando el mouse cuando presiono el clic para determinar mi forma. De todas maneras, hacer curvas mediante este método, de acuerdo a exactamente como una las diseñó, tiende a ser muy difícil. Por eso 3D Max tiene un método de edición de curvas parecido a cuando se está vectorizando en Photoshop. Presiono clic derecho para dejar de crear la línea y vuelvo al comentario que les estaba haciendo. En Photoshop se vectoriza a partir de puntos y luego puedes perfeccionar y suavizar las curvas de esos puntos de manera personalizada. Aquí también lo vamos a ver, pero en el video siguiente en edición de spline. Por ahora estamos solamente aprendiendo a construir las líneas. Presiono clic derecho para dejar de construir más líneas. Aprendimos a crear esta y me voy a apoyar ahora otra vez en la creación de línea. Esta vez con el objetivo de aprender a crear líneas de manera ortogonal, es decir, en ángulos de 90 grados. Para ello, el 3D Max no tiene un sistema de snapping, por ejemplo, que te permite construir cada tantos grados. Entonces lo más que podemos hacer es hacer un clic normal. Y fíjense que lo puedo crear en cualquier ángulo posible, pero si quiero crear una línea recta completamente, yo presiono Shift. Y fíjense que por más que mueva el mouse de un lado al otro, manteniendo Shift presionado, mis líneas únicamente se van a crear de manera recta. No importa el ángulo que escoja, voy a tener construcciones de líneas de manera recta porque los ángulos son de 90 grados. Presiono clic derecho para dejar de crear línea. Selecciono estas líneas. Las borramos y ahora vamos a aprender a crear la siguiente línea. La siguiente es el rectángulo. Presiono la opción de rectángulo y vamos a crear rectángulo y viene a ser el equivalente a construir la base de una caja en 3 dimensiones. Primer clic es fijo y arrastro para crear la diagonal de la superficie más extensa del rectángulo. Presiono clic derecho y en las propiedades del rectángulo puedo aumentar los valores de acuerdo a lo que no necesite. Recuerden que para mover drásticamente los valores yo me apoyo en el spinner, presiono clic izquierdo y con el mouse hacia adelante y hacia atrás lo puedo mover de manera más cómoda. Y puedo también suavizar las esquinas aplicando distintos valores. Menor valor o mayor valor, de acuerdo a lo que necesite. Esto puede ahorrarte trabajo a la hora de crear un aviso, de crear una geometría con esta forma, que después podemos extruir estas líneas y darles un volumen en 3 dimensiones. Y el tenerlas suavizadas nos puede ahorrar trabajo de acuerdo a lo que necesitemos. Suprimir ahora, volver al panel crear y nos apoyamos en el círculo. Y viene a ser el equivalente a crear la base de un cilindro. Primer clic es en el centro del círculo, lo dejo fijo y donde arrastro va a ser el radio. Y nuevamente en las propiedades del círculo puedo cambiar el radio y asignarle un valor preciso. Vuelvo al panel crear, suprimo. Y vamos a crear ahora la elipse. La elipse se crea similar al círculo, solo que tiene un valor agregado para poder crear lo ovoide de la elipse. Para ello, volvemos a crear como si estuviéramos arrastrando para crear la base de una caja, o si estuviéramos creando un rectángulo, y una vez que lo soltamos tenemos la elipse. Pero en sus propiedades podemos cambiar el valor del aro principal angosto y el valor del aro
más extenso, en este caso es el horizontal. Presiono suprimir, nos apoyamos en el panel crear de nuevo y vamos a aprender a crear arco. El arco es bastante sencillo, el primer clic es fijo, lo arrastro y determino dónde está la línea y cuando lo suelto, el 3D Max me va a pedir qué profundidad quiero de arco. Simplemente tengo que aceptar con clic izquierdo y listo. Ya hemos aprendido a crear el arco. Presiono suprimir, nos apoyamos en dona y la dona viene a ser una estructura similar a la del tubo. Fíjense como cuando estamos creando la base del tubo en 3 dimensiones. Primer clic en el centro es fijo, arrastro para determinar el radio de la primera circunferencia y suelto el clic del mouse y luego moviendo el mouse hacia adelante o hacia atrás puedo determinar el radio de la siguiente circunferencia y nuevamente en las propiedades podemos personalizar esos radios. Selecciono ambas, las suprimo, panel crear de nuevo. Vamos a aprender ahora a crear el n-gon, que viene a ser una geometría cerrada de n cantidad de lados. Para ello vamos a entrar a la superficie, a las propiedades, y podemos aumentar el radio y podemos también seleccionar el número de lados. Yo por ejemplo necesito 3 y puedo crear un triángulo de manera sencilla, un triángulo equilátero donde todos los lados son iguales. Puedo seleccionar 10 lados y lo que quiero crear es un decaedro, creo que se llama, el de los 10 lados. Y bueno, podemos tener n cantidad de lados, puedo poner 35 si necesito 35, pero viene a ser el equivalente a una circunferencia. Si quiero una tuerca, puedo crear 6 y puedo a partir de esto empezar a crear una tuerca, etc. Presiono suprimir, lo veremos más adelante en edición, cómo nos puede facilitar un poco el trabajo. Vamos a crear, nos apoyamos en la estrella, Star, presionamos el icono, primer clic es fijo, lo arrastro para determinar el radio de la circunferencia exterior que determina las puntas exteriores de la estrella, lo suelto y luego moviendo el mouse hacia adelante o hacia atrás, en este caso de derecha a izquierda, puedo elegir el espesor y qué tan puntiaguda puede ser esa estrella. En las propiedades también podemos mover los valores de las puntas para tener una estrella de más puntas o de menos puntas, de acuerdo a lo que necesitemos. Podemos cambiar el primer radio. Podemos cambiar el segundo también. ¿Okay? Podemos cambiar un poco la distorsión de la estrella para poderla rotar un poco. ¿Okay? Y bueno, podemos también hacer el filet del radio, que viene a ser el equivalente a suavizar un poco esas esquinas. ¿Ven? ¿Ven cómo las estoy suavizando ahorita un poquito? Quedan un poco curvadas. De acuerdo a lo que necesitemos. Presiono suprimir, nos vamos al panel crear y aprendemos a crear texto. Este es uno de mis favoritos porque es súper sencillo de usar, es súper bobísimo para aprender y es súper versátil. Primero se crea con un clic seco, apenas lo presiono con clic seco, fíjense, puedo crear n cantidad de textos. Presiono clic derecho para no crear más texto, entro en las propiedades y virtualmente puedo escribir cualquier cosa. En este caso, obviamente, voy a escribir Go 3D Studio, valga la propaganda. ¿Ok? Y dentro del área de las fuentes, fíjense lo rápido que yo puedo cambiar las fuentes, simplemente moviendo la tecla hacia abajo o hacia arriba, y puedo escoger la fuente que necesite. Obviamente, esta letra también se puede extruir y tomar una dimensión, un valor en Z, para convertirse en un objeto en 3 dimensiones, cosa que nos permite hacer texto en relieve de manera muy rápida, y lo vamos a aprender en modificadores cuando veamos cómo espesar las líneas o las shapes, los objetos bidimensionales. Puedo cambiar el ancho, el tamaño de la letra. Puedo cambiar también la separación que hay entre letras. Y en este caso puedo cambiar también la separación que hay entre letras si tengo otro texto abajo, por ejemplo. La separación que hay entre esos textos. ¿Ok? Eso es todo por sencillo. También lo podemos justificar de acuerdo a lo que necesitemos. Itálica y subrayada si lo necesitamos. Selecciono todos los textos, los suprimo, panel crear, shapes, y vamos a crear ahora un helix. Primer clic es fijo, lo arrastro para determinar el extremo del radio superior, presiono clic otra vez, y entonces ahora fíjense lo que puedo crear, el equivalente a una espiral. ¿Okay? De todas maneras, si se les complica un poco con el mouse tiende a ser confuso porque es uno de los más complicaditos de crear porque uno no ve el cambio. Primer clic es fijo,
suelto el mouse cuando determino el primer radio. En este momento estoy determinando la altura de la elipse, solo que no lo puedo ver porque estoy en modo fachada, en modo tope, franco. Lo acepto para aceptar cualquier altura porque sabemos que lo podemos modificar después a través de los parámetros. Y luego determino cualquier nivel de la espiral. En las propiedades yo puedo aumentar cuántas veces va a girar esa espiral, a partir de qué valores voy a tener la espiral hacia afuera o hacia adentro. Incluso, si presiono perspectiva, la letra P, y orbito un poco, podemos ver lo que hemos creado. Puedo aumentar más altura o menos altura y crear una especie de resorte helicoidal. Voy a la vista tope presionando la tecla T, selecciono ambas, las suprimo, panel crear y nos vamos a apoyar ahora a la sección. Y la sección viene a ser simplemente un plano, clic derecho para dejar de crearlo, que se crea a partir del centro, cuyo propósito en esta ocasión tiende a ser muy limitado, por lo que me parece una de las shapes más inútiles y de muy poco uso en realidad, porque es simplemente, déjame crear un objeto en 3 dimensiones para que veamos lo que estoy construyendo. Si presiono F3, fíjense que estoy viendo la caja llena, pero la shape sigue siendo un marco cuadrado que no tiene absolutamente ningún propósito. Es solo un marco cuadrado, no tengo nada allí. Entonces, ¿para qué propósito nos podría servir un marco como este? La única uso que lo veo útil puede ser convertirlo en una especie de helper, de ayudante a la hora de animar, que nos permita animar un objeto, pero que él no se vea en render, obviamente. De todas maneras, esto es todo por la creación de shapes. Hemos visto los parámetros más básicos. Espero hayamos conocido todo y estemos todos bien. Nos vemos en el siguiente video, que se va a tratar sobre todo de la edición y personalización de estos objetos bidimensionales para obtener formas y objetos que necesitemos. Exactamente lo que estamos buscando a la hora de diseñar. Esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Pónganlo rápido para que estemos enchufados y vean esta clase de manera continua. Nos vemos. Hasta luego.